tenemos un excelente grupo de participantes esta mesa. La verdad, bueno, con dos he tenido la fortuna de poder haber convivido antes y platicar con ellos, Dorín y Artemio. Valeria, y vamos a convivir por primera vez el día de hoy, pero estoy seguro que van a haber muchísimos aportes. Me gustaría empezar justo presentando a Dorín. Dorín es arquitecta, está graduada por el TEC de Monterrey y es maestra en curaduría contemporánea por la Escuela de Artes de Winchester de la Universidad de Southampton. Su especialización es en culturas digitales y ha trabajado como curadora e investigadora enfocada de manera muy específica en el arte digital, las prácticas postdigitales y estas nuevas materialidades que se nos están presentando. Es fundadora de Antimateria, que es un proyecto, una plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición de arte producido a través de medios digitales, que busca facilitar intercambios internacionales entre artistas, curadores, gestores y profesionales interesados en las prácticas digitales y postdigitales mediante exposiciones en línea y físicas, o un poquito de ambas. Ya que estamos en esta realidad nueva, pues ya no les sonará tan raro este asunto, es de alta relevancia. Paralelamente, es curadora en jefe del Centro de Cultura Digital y trabaja como docente en la licenciatura en Arte Digital y la maestría en Estudios Visuales de la UAM. Bienvenida, Dorín. Es un gran gusto tenerte aquí. Bueno, Valeria Macías, por su lado, es historiadora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Ha participado en el sector público y privado, desarrollando actividades de gestión cultural para instituciones como el INA, el IMBAL y la UNAM, y en el ámbito de los museos ha colaborado en la curaduría de diferentes exposiciones, así como las áreas de registro y movimiento de obra. Actualmente desempeña un cargo como subdirectora en el Museo Exterés Arte Actual, que se caracteriza por haber desde hace varias décadas albergado manifestaciones artísticas de frontera. La verdad es que es un espacio donde se ha experimentado mucho desde el principio, desde su fundación, y bueno, yo aseguro que Valeria tiene la sensibilidad necesaria para discutir ahora en esta mesa sobre el tema de videojuegos. Bienvenida, Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Artemio, por su lado, por último, es ingeniero en sistemas computacionales, está dedicado al desarrollo de plataformas para automatizar transmisión de video, preservación de videojuegos, y es fundador de un maravilloso proyecto que se llama Arcades MX. En este proyecto y en otros ha colaborado en la conservación de juegos de arcade y de plataformas caseras, incluyendo la documentación con la comunidad Mister y Mame, entre otras. Estas son comunidades de rescate de información de ROMs, lo aclaro un poquito para el público. Y asimismo logró evitar la autodestrucción de arcades CPS-2, investigando y desarrollando técnicas para auxiliar en su preservación. Desarrolló software para calibración, evaluación y documentación de señales de video para consolas de videojuegos como Wii, Dreamcast, Super Nintendo, Sega Genesis, TurboGrafx 16, entre otras, Suite 240p. Diseñó e implementó software para la documentación y preservación de audio en consolas de videojuegos que funcionan en varias plataformas, MD Fourier, y participa en el proyecto de documentación y preservación de volcados de transiciones de flujo de disquetes 5.25 para la plataforma X68000. La verdad está siendo modesto, Artemio, también tiene muchísima proyección en redes, es alguien muy conocido en relación al tema de videojuegos y bueno, también ya hemos platicado y nos conocemos desde hace muchísimos años. De verdad, muchas gracias por estar aquí, Artemio. Y bueno, voy a pasar entonces, ya que estamos los cuatro aquí en conjunto en la transmisión, y me gustaría hacerle la primera pregunta a uno de ustedes, luego la segunda a otro, y luego la tercera a otro de ustedes, pero
La idea es que los otros dos repliquen también en esa pregunta. O sea, van a ir un poquito dirigidas al principio, pero me gustaría que los tres participaran en las tres, porque ahí estoy seguro que va a haber muchísimo enriquecimiento. La primera va específicamente a Artemio, y yo creo que tiene que ver muchísimo con su experiencia. Artemio, ¿cuál sería el enfoque y manera de implementar nuevos esquemas para la gestión y conservación del patrimonio de videojuegos de consola? ¿Y hacia dónde se dirigen los esfuerzos del patrimonio y sus retos? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y pues me gustaría comenzar enfocándome un poquito en lo que es la parte empírica en la que me desarrollo, me desempeño con varias comunidades. Para dar un contexto de la situación, puesto que creo que esto se proyecta a las consolas actuales, ¿no? Las consolas actuales es básicamente esto mismo, por una complejidad mayor, que ya hablaremos un poquito más adelante. En primer lugar, usualmente estas cosas se hacen principalmente por aficionados. Es decir, no por organizaciones públicas, ¿no? Y eso es un factor muy, muy importante, muy, pues muy abandonado en cierta parte o no tomado. Estas organizaciones son de dos tipos. La primera es básicamente una asociación donde la gente entra y sale en Internet, ¿no? Desde hace muchos años, ya sea en foros, en chats o incluso en listas de correo o Discord y RC en estos momentos. Eh, Todo esto nace generalmente a través de mantener su colección. Son coleccionistas o son aficionados interesados en esto, en la parte técnica, y resulta ser que estas piezas, pues todo se degrada, ¿no? Y para luchar contra esta entropía, lo que hay que hacer es pues, documentar y aprender de los demás. La única manera de solucionar este problema es trabajando en equipo. Entonces, todas estas personas se juntan o nos juntamos y nos dedicamos a tratar de documentar esas cosas y ayudarnos entre nosotros. Y de ahí vienen varios proyectos que cuando son exitosos, usualmente son proyectos de dominio público, ¿no? Son proyectos que tienen una documentación con una licencia abierta, generalmente ya sea de copyleft como GPL, la GNU Public License, o OSH, ¿no? Que es Open Source Hardware. En este caso, dos de los más importantes son Mister y MAME, ¿no? Con distintos enfoques y distintas etapas. MAME es a través de software y Mister es a través de lo que se conoce como un FPGA, una implementación de hardware virtualizado que puede reconfigurarse dinámicamente. Eh, Estas comunidades se dedican a documentarlo con este tipo de licencias públicas y tienen pues, un segundo factor que los hace ser más populares, y es que el hecho de documentar los juegos como obras interactivas conlleva el resultado secundario de que se puedan jugar. Y eso genera que haya una retroalimentación de popularidad, ¿no? Con distintos niveles de perfeccionamiento, que es en lo que se sigue trabajando constantemente. Ahora, también hay organizaciones civiles, principalmente en Europa, Estados Unidos y en Japón. Este tipo de organizaciones pues se dedica, por ejemplo, la que lleva Frank Cifaldi en Estados Unidos, se dedican a recopilar materiales y tener un archivo que se puede consultar, ¿no? Y también digitalizar todo este tipo de contenido, que es contenido que rodea al videojuego, y ya hablaremos un poquito más de esa parte. Em, otra parte que es muy importante tomar en cuenta es que los videojuegos son una obra, son una interpretación en tiempo real hecha entre la persona que está jugando y una pieza de hardware que contiene software, y que contiene, ese software contiene el código, las ideas, reglas, arte, música, tecnología que delimitan la experiencia. Y esta interpretación se hace a través de una retroalimentación de acciones y reacciones entre el usuario y la computadora, ¿no? Que, bueno, está trabajando en el marco delimitado por estos aspectos técnicos. Y cada una de estas partidas es una interpretación única de esa obra. Digo que no es específico a este medio, pero la retroalimentación es mucho más directa porque hay acciones delimitadas en código que están predefinidas y que le permiten o no cierta cantidad de acción o reacción dentro del sistema. Em, y esto lo hace complejo porque de entrada se piensa que estos elementos que son digitales, pues son simples de conservar, nada más se respalda el software
y queda preservado, pero no hay nada más alejado de la realidad, puesto que este origen digital es solamente parcial. Se tiene un contexto tecnológico que puede estar o no atado a diferentes estándares, y la mayoría de los videojuegos clásicos no siguen estos estándares, ¿no? Además de que hay filtros analógicos. La preservación está centrada hoy en día en software principalmente y en documentación del hardware, que se utiliza una simulación o una emulación eh, que está virtualizada de ese hardware. Pero esto es un mínimo. Alrededor de esto está el diseño industrial, está la parte mecánica, está la ergonomía de los controles, está el tipo de displays, está la señal de respuesta de audio que produce esa consola. Y todo esto está atado a ese contexto tecnológico, histórico y cultural. Yo creo que estamos a tiempo de hacer una preservación un poquito más profunda de todo esto, que pueda proporcionar pruebas, herramientas, documentación, parámetros que permitan reconstruir este tipo de experiencia a futuro para alguien que quiera investigarlo. Y bueno, estoy consciente que las experiencias están perdidas en el tiempo. Es decir, no podemos replicar al 100% una época y remontarnos a eso como una referencia. Es imposible. Pero lo que sí podemos hacer es no darnos por vencido y documentar todo ese contexto de la mejor manera posible para que pueda ser entendido fuera de contexto, ¿no? Para que haya un análisis de esta obra en el futuro. Normalmente se piensa que entonces, por esta parte de lo digital, que el problema está resuelto. Sin embargo, hay muchas cosas, por ejemplo, incluso solo en software. Aquí en México, con el ambiente limitado con el que cuento, he podido documentar por lo menos 40, 50 videojuegos que no estaban documentados de la etapa clásica. Y esto es nada más hurgando entre las cosas que se me atraviesan, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas afuera no están documentadas? Y esto es solo hablando de la parte de software. Hablando de la parte de hardware, pues se tiene pues obviamente hay patentes y hay secretos industriales que se usaban para evitar que hubiera piratería si es que se usaba una patente. Llegaban los piratas y tomaban la patente y la replicaban, ¿no? Entonces, muchas de estas partes no están bien documentadas. Y lo que termina sucediendo es que se necesita hacer un trabajo mucho más especializado. Por ejemplo, aquí le estoy mostrando un método que se llama decapping, que hace gente como Furtek o Eduardo Cruz o Team Europe de MAME en Europa. Y lo que se hace es se toma uno de los chips, se le quitan las capas con láser o con ácido, se va disolviendo y luego se toman fotografías. Estas personas son aficionados, rentan un microscopio de mineralogía o electrónico, toman las fotos de cómo está el silicio y luego documentan a mano todo esto. A veces se hacen esfuerzos de crowdsourcing en los cuales se les pide a muchas personas verificar la información de distintas maneras y se hace un promedio, ¿no? Una recopilación de esta información. Y bueno, es extremadamente difícil, es costoso y se necesita alguien que sepa de esto, es algo muy especializado. Y por esto es importante preservar la pieza física, porque muchos de estos elementos no están bien documentados, a pesar de que se cree que pues, hardware de hace 30 años ya debería estar súper bien documentado y emulado, y la realidad es bastante lejana. Ya hablaré un poquito más de eso más adelante, quizá. Pero esta pieza física no solo tiene estos elementos de hardware que sirven para documentar sus particulares de audio, de video o su funcionamiento interno, que hasta ahora es desconocido y se trata como una caja negra, sino también documentan las relaciones comerciales entre compañías, entre países, porque se tienen piezas que dicen específicamente cuándo y dónde fueron construidas. Y ese tipo de documentación pues no se encuentra y podría apoyar a otras áreas de investigación. Y eso es parte del estado social y económico, ¿no? Y cultural. Y bueno, otros problemas que tenemos que enfrentar es la evolución de los videojuegos, cómo la distribución y las licencias han ido cambiando, ya que estas pues, son en esencia computadoras especializadas de uso masivo comercial, pero están delimitadas por copyright, por patentes, ¿no? Por las licencias, que las licencias cada vez se han ido delimitando más para quitar ciertas cosas, ciertos derechos, principalmente porque los videojuegos se han ido convirtiendo en servicios, y supongo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. También está la parte de la protección antipiratería, y todas estas barreras impiden que se pueda preservar de una manera abiertamente legal, ¿no? Porque las compañías, como se imaginarán que no lo he mencionado, no se dedican particularmente a preservar ni presentan esta información al público. Y para cerrar esta primera parte, creo que también hay que documentar todos los artículos, las revistas, el código fuente, cosa que es sumamente importante para llevar esto a futuro, y documenta pues, muchas más cosas, ¿no? De cultura, y los documentos de diseño, fotografías, etcétera. Sí. Muchísimas gracias, Artemio. Muy amplio, muy profundo. Ya andamos así un poquito apretados con el tiempo de la primera pregunta y me Perdón. gustaría escuchar, no, está perfecto porque nos da pie a todo lo que viene más adelante, ¿no? Pero bueno, dentro de esta misma,
justamente este enfoque y manera de implementar nuevos esquemas de conservación y gestión del patrimonio de videojuegos de consola y hacia dónde irían los esfuerzos. Dorín, Valeria, ¿alguna quiere tomar la palabra primero? Para ver si... Valeria, muchísimas gracias. Si quieres yo. Muchas gracias por la presentación. Pues un poco de aprietos con todo el lenguaje tecnológico que manejó ahorita Artemio. Wow, yo soy muy novata en términos de hardware, software. Creo que la última vez que jugué Atari y Nintendo fue por ahí del año 1988, pero quiero retomar una cuestión que comentó y que se involucra mucho con el tipo de manifestaciones artísticas que hacemos en el Exteresa, que la verdad yo no me había imaginado y que me parece excepcional, es esta cuestión de que los videojuegos son piezas, son obras reales que se juegan, digamos, en un momento, en un espacio determinado y que como tales son únicas e irrepetibles. Yo veo a mi hija jugar de pronto consolas, juegos, y claro, ahora con lo que ha dicho Artemio, puedo hacer una analogía muy interesante. Para los que no conozcan el Museo Exteresa Arte Actual, este es un recinto que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde hace más de 25 años se dedica a las prácticas artísticas no objetuales. ¿A qué me refiero con prácticas artísticas no objetuales? Piensen, por ejemplo, en el performance, el arte-acción, experiencias sonoras, pues todo este tipo de manifestaciones que ocurren, pum, y se desvanecen frente a los ojos del espectador. Y bueno, por su carácter efímero, obviamente estas piezas tienen, como decía también Artemio, pues complicaciones en su conservación. Podría ser a lo mejor muy sencillo pensar que se van a conservar y que se van a preservar en el tiempo, pero bueno, lo cierto es que a diferencia de las obras materiales, pensemos en una pintura o una escultura que se conservan en las bodegas de un museo y que tienen características matéricas muy diferentes de las obras conceptuales, porque las obras conceptuales viven en el espacio virtual, se conservan en formatos analógicos, en formatos digitales, llámense beta, VHS, Betacam, digamos, todos los registros que tenemos de las piezas de performance o de experimentación sonora que se han realizado en el Museo Exteresa han quedado registradas por medio de una grabación en este tipo de soportes, bien que fuesen analógicos o digitales. Y gracias a eso las podemos recuperar y volver a ver. Claro, no es la pieza en sí, es su registro, es su documentación. El cierre de los museos por la pandemia pues ha sido, me parece, una oportunidad para reflexionar sobre el papel del arte en la sociedad y las maneras en las que lo experimentamos. Y creo que un poco como también decía Artemio, entre los retos que tenemos para poder preservar el arte digital, pues me parece que hay que fortalecer los presupuestos, tener programas robustos, fortalecer nuestros conocimientos y habilidades en el uso de las nuevas tecnologías. Creo que los artistas llevan ahí un adelanto en ese sentido, no tanto los gestores culturales que como yo, a veces nos cuesta trabajo entrarle un poco más a la cuestión de, digamos, el mundo tecnológico, pero es algo que sin duda debemos de acelerar. Ya vimos con esta pandemia que los contenidos digitales que podemos difundir a través de las redes pues han realmente servido para que mantengamos contacto con la oferta cultural y el mundo cultural. También redoblar esfuerzos para que estos materiales digitales, me refiero a piezas sonoras, registros de performance que tenemos conservados, puedan ser accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es decir, que si vuelve a haber un confinamiento y no podemos ir al museo a por nuestro disco duro, que podamos acceder a él, lo podamos recuperar y la gente lo pueda ver a través de alguna plataforma o alguna red social.
Y bueno, tener planes a mediano y a largo plazo que nos permitan anticiparnos a todos los problemas de obsolescencia, todos los problemas de compatibilidades entre formatos que pueden existir entre medios análogos y medios digitales. Creo que de momento lo voy a dejar aquí para no comerme el tiempo y podemos seguir platicando de otras cosas que seguramente veremos. Perfecto, muchísimas gracias, Valeria. Dorín, adelante. Justo, bueno, creo que sale volteada mi imagen, pero la idea es lo que cuenta. Bueno, retomando un poco todo esto que dice Artemio, justo bueno, sí, me recuerda mucho, ahí está, este diagrama de aquí que disfruto mucho, que es un diagrama de MTAA, que es un colectivo de NetArt de los principios de los 90, que justo dice eso, ¿no? O sea, el arte sucede ahí en medio, justo ahí. Y es pues precisamente de lo que hablaba Artemio con los videojuegos, ¿no? O sea, también esa magia o la pieza en sí misma sucede en esa interacción. Creo que algo que es bien relevante retomar de todo esto y que creo que, como decía Valeria, también es un reto pues un tanto más amplio que sí compete a los videojuegos, pero que compete también a otro tipo de producciones digitales, tiene mucho que ver con cómo entendemos a la interfaz, cuál es el juego de la interfaz ahí, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de los videojuegos de consola, cuál es el papel que tiene la consola en sí misma, ¿no? O el control en sí mismo y la forma en la que nos comunicamos entre ojo, cuerpo, máquina y a través de esto en las narrativas pues, integradas a los videojuegos, ¿no? ¿Cómo entendemos nuestra cabida dentro de ese lugar? Sobre todo si el arte, ¿no? O la pieza sucede ahí en medio, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando pensamos en una interfaz y en su preservación, tenemos que pensar también en cuáles son los condicionamientos que van a aportar o van a llevar a que esa interfaz sea un objeto que efectivamente tenga una cabida en el discurso de la pieza en sí misma. Creo que ahí, si bien ha habido muchas posturas también frente a, bueno, si bien la pieza radica aquí y entonces los intereses son intereses o prácticas compartidas que suceden en medio, ¿no? Pues cuáles son las maneras en las que podemos preservarlo, archivarlo, restaurarlo incluso, ¿no? ¿Y qué significa esto a la hora sobre todo de manipularlo? Creo que yo igual coincido mucho con Artemio en el sentido de que cuando estamos emulando un videojuego, cuando estamos emulando una pieza de NetArt o similares, en realidad lo que estamos haciendo es generar el mismo tipo de registro que existe en la representación de la pieza y no la pieza en sí misma. O no el contenido de la pieza en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí, si vemos como estas tres posibilidades de archivo, que por un lado tenemos la postura radical de decir, pues estas piezas o estas experiencias están pensadas para ser efímeras y suceder de una manera veloz en el tiempo y no tendrán que o no buscarán recrearse hacia el futuro. Eso quiere decir que el registro de la pieza o el registro de la acción o el registro de la experiencia será la vía idónea para llevar esto a cabo, ¿no? En medio tendríamos justo la preservación de ambas, ¿no? Que tiene que ver con mantener y cuidar a la interfaz, restaurar al objeto y mantener la experiencia que va más allá del contenido del cartucho o el contenido del CD, ¿no? Y que va en un conjunto que es inamovible o que no debiera de despegarse, ¿no? Y quizá esa tercera capa viene con estos emuladores que de alguna manera también plantean la idea de lo efímero, en tanto que no es la pieza en sí misma, pero dan cabida también a que la experiencia sea no a través de la lectura externa, ¿no? No a través de lo que alguien más escribe sobre la pieza o alguien más plantea sobre la pieza, sino que existe también la oportunidad de integrarse a ese discurso como espectador, a pesar de que la experiencia no sea la pieza en su totalidad, ¿no? Creo que justo, o sea, el decidir en cuál de esas capas del archivo hay que manejarse es complejo y creo que sí tiene mucho que ver con los objetivos específicos de las piezas, de sus creadores y de la cabida que tienen pues, en esta historia pues, de creación, ¿no? Fíjate, Dori, te voy a interrumpir un segundo porque estás dando pie perfecto a la segunda pregunta que va de la mano con esto y además va dirigida a ti primero. Y estás tal cual entrando en eso. Entonces, creo que podemos ir pasando a la segunda y creo que nos va a dar continuidad sobre esta idea. Entonces, no te quiero interrumpir muchísimo. Mira, es cómo abordamos el patrimonio cultural ante la ubicuidad de Internet, por ejemplo, durante la contingencia actual y la pospandemia, ¿no? Por decir algo, y cuáles serían los retos respecto a los videojuegos de consola.
¿no? Porque creo que tal cual estabas preparando ese tema de algún modo u otro. Entonces, ¿cuál sería aquí? Y bueno, y obviamente vamos a permitir que ahondes un poquito más en el tema y nos vamos de nuevo con Valeria y Artemio. Perfecto. Pues sí, un poco creo que se estaba asentando hacia la segunda pregunta, que creo que además es un tema, sobre todo pensando en el archivo digital, ¿no? Y se plantea como en estas imaginarios inexistentes de que es intangible cuando por supuesto que no lo es, ¿no? Y las implicaciones que tiene, yo creo que una de las primeras cosas que no hay que perder de vista, sobre todo cuando se trabaja con archivos digitales que se colocan en Internet, es que existen un montón de políticas detrás que van a permitir o no que esos archivos efectivamente se preserven, se restauran y se compartan, ¿no? Quizá para mí lo más importante de colocar o de mantener un archivo en línea, ¿no? Pensando en esta ubicuidad del Internet, es su capacidad de distribución. Sin embargo, si las políticas que están detrás no lo permiten, entonces, en mi opinión muy personal, pues no existe realmente como un archivo dinámico, ¿no? O sea, creo que aquí el plantearnos un archivo dinámico que es un archivo abierto, que está ahí para ser modificado, que está ahí para ser distribuido, que está ahí para romperse y reconfigurarse una y otra vez, es realmente la capacidad que nos permite un espacio como es Internet, sobre todo bajo las políticas mediante las que los consumimos, ¿no? Por supuesto que para esto, y también retomando un poco algunas ideas que planteaba Artemio, pues hay o tiene que haber una cercanía también con esta apertura hacia el código, ¿no? O sea, esta búsqueda así, pues muy de Richard Stallman, ¿no? Con el software libre y sobre todo de una reinterpretación y manipulación que está abierta, porque si esos archivos no son archivos dinámicos, pues ya lo hemos visto con los videojuegos, pero los hemos visto también con el NetArt y lo hemos visto también con las primeras piezas que existían, por ejemplo, de video intervenido en Internet, ¿no? O sea, si ese código no está libre para ser manipulado y distribuido, esos archivos no pueden existir en sí mismos, ¿no? Tienen que ser archivos dinámicos, tienen que ser archivos abiertos, tienen que ser archivos manipulables. Porque precisamente ahí es donde radica la capacidad de expansión, me parece, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, quizá hablando específicamente de los videojuegos de consola, de nuevo me parece como un planteamiento muy concreto, sobre todo a la hora de quererlo llevar al Internet, porque de nuevo, en Internet existe pues esta capacidad de emular la experiencia y de compartir quizá también, no sé, como otro tipo de acercamientos a este tipo de objetos, ¿no? No son necesariamente objetos digitales, pero se diseminan o se pueden diseminar de esa manera. Es decir, cuando yo pensar en un videojuego de consola, siempre me remite a la interfaz de la consola, ¿no? Entonces, ¿cómo se preserva eso? ¿No? Pues quizá es un archivo dinámico que está basado en tutoriales, en blogs, en hacks, ¿no? En comunidades activas que si bien no están jugando en estos espacios digitales virtualizados del Internet, estos videojuegos, ¿no? Porque pertenecen a una índole de manipulación distinta, sí que esos archivos activos y sí que esas comunidades representan, me parece, un espacio clave para generar esos archivos dinámicos de los que estamos hablando, ¿no? O sea, y de nuevo, ahí como en estas tres capas de posibilidades de archivo, pues estaríamos en la primera, ¿no? En la primera que dice, no necesariamente es el objeto en sí mismo, sino las experiencias compartidas de las comunidades que rodean, que manipulan y que consumen y que crean incluso, ¿no? Desde estos mismos nichos de pensar al videojuego como espacio también comunitario, ¿no? O sea, creo que también ahí hay una capacidad bien interesante que sí permite el Internet, ¿no? Y que sí no necesariamente es la obviedad de alojar el objeto en el Internet, sino más bien a sus comunidades y estos archivos dinámicos que generan las comunidades. Correcto. De hecho, creo que estamos bastante de acuerdo y coincide mucho con lo que comentaba Artemio en su apertura, ¿no? De cómo, pues al final del día muchas de estas comunidades son aficionados que trabajan como colectivos en línea y que se están dedicando a esto y hay una transferencia horizontal de conocimiento de cómo conservar estas experiencias en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, Valeria, Artemio, ¿quién le gustaría tomar la palabra? Pues, ¿quieren? Valeria, sí, adelante, adelante. A ver, pues,
ahorita escuchando a Dorín, algo que me parece ahora diferente, ¿no? Del mundo de las consolas y el mundo del arte no objetual, hablando de performance, experimentación sonora, conciertos, tal, es que, a ver, los juegos de consola han formado siempre parte de una experiencia virtual, en donde pues los aficionados, los participantes, se involucran desde sus dispositivos, desde algún celular, pantalla, interfase, y recrean, juegan una pieza. ¿Qué pasa en el caso de, digamos, las artes no objetuales? Que más bien su esencia era requerir de un espacio o espacios o escenarios físicos, presenciales, en donde la corporalidad, los cuerpos, tanto del artista como de los espectadores, formaban parte de la obra en un espacio físico. Claro, ahora lo que ha sucedido en estos 7 meses de confinamiento, claro que no es nuevo el que haya presencia de las artes en el Internet, pero hemos tenido que acelerar a pasos veloces y como nunca el usar los nuevos medios tecnológicos, tanto los museos como los artistas, para dar salida a nuestras piezas, a nuestros contenidos digitales. Entonces, creo que muy importante para el mundo de los museos, para el mundo de los artistas, para toda esta producción y circulación de las artes es entender más cómo funciona el mundo de la tecnología, en tanto en los juegos de las consolas, en donde parece ser que nos llevan mucha delantera, o donde el espacio virtual ha ocupado ya desde hace más tiempo una forma, una práctica de acercarse, de compartir, de convivir experiencias, tal vez no diría estéticas, pero experiencias de otra forma, ¿no? Entonces, una cosa que quisiera nada más apuntalar como una pregunta, a ver si pudiera tener resonancia en algo que después pudieran pensar Dorín o Artemio, es, a mí me parece que se ha insistido mucho, por ejemplo, desde el arte, que los dispositivos tecnológicos son auxiliares para el registro y para la conservación. Por supuesto, no podemos nunca dejar de lado que son unos grandes herramientas para ello, pero digamos, nunca debemos de olvidar, siempre tenemos que tener presente que los medios tecnológicos son en sí mismos, soportes para la creación y para la experimentación artística. Entonces, creo que ahora estamos frente a un aceleramiento del uso del Internet, que creo que lo que va a generar es cambios en la producción artística, nuevas propuestas estéticas, y hay que estar atentos porque la tecnología también cambia la mirada del artista y por supuesto cambia la manera de recepción y de consumo de los espectadores. Creo que aquí lo dejo también, a ver qué pasa. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Artemio. Bueno, pues hay muchos temas ahí por tratar. Voy a empezar como si fuera Lispe atrás para adelante. Ahora que Valeria comentaba acerca de este tema de pues, cómo se podrían utilizar estos medios, he visto también estas interpretaciones que se hacen en vivo por el elenco original de una película y hacen la reinterpretación en Zoom, ¿no? No sé si las han visto. Son pues una forma que antes era pues completamente impensable, ¿no? Tanto por copyright como por necesidad. Y hoy en día pues lo estamos viendo nacer emergentemente, ¿no? Con distintos fines, ¿no? Pueden ser comerciales o pueden ser por beneficencia, pero están pasando. Ahora, comentaban también de estos espacios virtuales, Valeria comentaba acerca de su preservación y me parece que si no conocen el caso, hubo, por ejemplo, hay estos juegos que son multijugador en línea, en donde en realidad
el 90% del juego no está sucediendo en las computadoras de los usuarios, está sucediendo en un servidor remoto, en lo que vulgarmente se conoce como la nube. Y todas las personas realmente en su terminal solo están dando su input, es decir, están haciendo los comandos, ¿no? Y están recibiendo la retroalimentación del servidor con las acciones de los demás jugadores precalculadas desde el servidor. Y esto, bueno, es increíblemente difícil de preservar, ¿no? Porque se necesita la infraestructura, se necesita el código del servidor, cosa que evidentemente no tenemos, ni tenemos el binario. En los otros casos tenemos los binarios y tenemos los aparatos, pero el del servidor no tenemos nada y de su infraestructura no tenemos nada tampoco. Y para colmo, es ilegal hacer eso hoy en día, ¿no? La EFF y Archive.org han estado peleando por tener estos derechos, pero es completamente ilegal reproducir un servidor porque es el core, es el núcleo del servicio hoy en día y eso es lo que está más protegido actualmente. Pero, por ejemplo, cuando estos servidores murieron, hubo el caso, la Universidad de Stanford lo que hicieron fue preservar una grabación, un registro de los movimientos de cada uno de los jugadores en cada una de las terminales o desde el servidor. Y entonces, aunque el servidor ya murió, lo que se puede hacer, pero tienen acceso al código, fue reproducir esas últimas 5 horas del servidor como si fueran fantasmas, ¿no? O sea, uno puede entrar a esas últimas 5 horas del servidor y ver los movimientos que hacía la gente, cómo platicaba, cómo interactuaban, los objetos que tenían y sus reacciones al terminar, al ser las últimas horas del servidor. Obviamente no es el ideal, pero es una recreación, es un registro de cómo era la circunstancia de una manera distinta, ¿no? Y también se planteaba de estos espacios en los arcades, sucedió que eran estos lugares donde antes nos íbamos a reunir y pues desaparecieron. Y hoy en día, pues ha habido muchos intentos de virtualizar eso, pero generalmente pues se han movido los intereses. Tanto Dorin como Valeria mencionaban los formatos y la importancia del software libre y abierto. Hay muchas cosas que comentar ahí porque como en preservación de cualquier elemento se tiene que valorar la diferencia entre la precisión y la funcionalidad, ¿no? ¿Qué tanto se necesita que sea preciso el registro y qué tanto se necesita que lo puedan utilizar las personas o que pueda de fácil acceso? Porque esas dos cosas generalmente están en una balanza y conforme más se suba la otra, más baja la otra. Y la documentación de estos formatos tiene que ser pública, porque como dicen, si ese registro está hecho en un archivo de propietario, que no se tiene la información de cómo está su estructura interna binaria, pues simplemente se vuelve un problema recurrente, se vuelve un problema recursivo, porque el software para preservar la documentación se tiene que preservar. ¿Y qué es más difícil? ¿Preservar eso o documentarlo aparte? ¿No? Es un problema cíclico que a final de cuentas se va volviendo cada vez más complicado porque se necesita un mantenimiento con un conocimiento técnico especializado que evidentemente se va perdiendo con los años porque la gente que llega no le interesa o no conoce los formatos de hace 20 o 30 años, ¿no? Hay muy poca empalme en la parte técnica para mantener eso y la única manera que creo es con documentación. Entonces, cuando uno elige esos formatos, se tiene que elegir con muchísimo cuidado y tenerlos documentados, ¿no? Ahora que regresando a tu pregunta original, Chinto, que era al respecto del patrimonio cultural en la ubicuidad del Internet, pues desgraciadamente, aunque es ubicua la red, creo que todo se ha movido. Voy a ser breve en esta parte, aunque podríamos decir mucho, se ha movido a grupos cerrados, ¿no? Antes todo esto estaba en sitios públicos, se podía acceder con el motor de búsqueda y entrar sin registrarse, sin credenciales y sin dar todos tus datos. Y hoy en día todo está concentrado en redes sociales, que generalmente no, digo, Twitter te permite acceder desde fuera, pero por ejemplo Facebook tiene bloqueado todo en esos grupos privados y para tener acceso pues es muy difícil y además es un mundo de información, particularmente en esta última red social, porque cuando se postea algo es prácticamente imposible buscar. La información muere ahogada en pocas horas, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo, es ubicuo, pero poco focalizado. Creo que estos grupos que son privados o cerrados, no se benefician de la exposición ni se nutren por la colaboración. Creo que se necesitan más foros públicos. YouTube es uno de estos, pero como es un formato en video, es muy difícil buscar o indexar, ¿no? Estamos acostumbrados a leer rápidamente o brincar la información y en video esto es imposible. Y aunque hay tecnología para hacer esto, no es pública y YouTube no está indexado de esta manera. Muchísimas gracias, Artemio. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que de hecho creo que ya se lleva preparando toda nuestra conversación y tiene que ver específicamente con los retos a los que nos vamos a enfrentar al momento de tratar de conservar y catalogar videojuegos para una gestión cultural más adecuada.
Creo que ya identificamos varios, ¿no? En este sentido, estamos hablando ya de algunas cosas. Incluso me gustaría agregar un poquito, pasa lo mismo en Discord, ¿no? Que aunque es open source y está ahí, se pierde la información, tienes que entrar al servidor, o sea, no es información pública, entonces se empieza a volver cada vez más y más esotérico, yo diría, ¿no? De repente estas asociaciones que empiezan a conservar este tipo de artículos de software, no nada más videojuegos, también NetArt, se empiezan a parecer más y más a las sociedades secretas del siglo XVII, ¿no? No necesariamente es deliberado, pero empieza a pasar eso, ¿no? Porque empiezan a reunirse de manera más y más cerrada no es tan fácil acceder, ni tampoco, como bien mencionaron, ¿no? Y creo que todos ya tocaron ese punto, la reproductibilidad de la experiencia, ¿no? Que también pues, no está a nuestro alcance. Me gustaría aquí, de todos modos, la pregunta va primero para Valeria, después podemos contestar los demás. Valeria, ¿cuáles piensas tú, cuáles identificas tú, a partir de lo que hemos estado hablando también, como los principales retos de la catalogación y conservación de videojuegos, y cuáles crees que podrían ser nuestros aportes para afrontar estos retos, ¿no? Cada uno de ustedes desde su disciplina. Valeria, cuéntanos desde tu experiencia. Creo que más de hablar de la conservación de videojuegos, porque sí. no es el área que trabajo, aunque bueno, ya vimos varias coincidencias. Hay algunas muy obvias, las voy a nombrar rápidamente. O sea, me parece que tenemos que redoblar esfuerzos en la digitalización. Nosotros en el Centro de Documentación de Exteresa todavía tenemos muchos registros de piezas en formatos análogos. O sea, tenemos todavía piezas performativas o conciertos que ocurrieron en los años 90 y que no se han digitalizado. Entonces, bueno, creo que eso es un problema justamente porque no podemos darle una salida justamente pública. Lo tenemos en un acervo muy específico, en una bóveda climatizada, a donde solamente tienen acceso los investigadores que están haciendo una tesis sobre Melquiades Herrera, por decir algo. Entonces, bueno, creo que en el sentido que nos movamos y avancemos en la digitalización, vamos a ganar todos. Para poder consultarlos. A ver, otra cosa que hemos estado hablando y que me parece importante. Hay que realizar muchas actividades diferentes desde la multidisciplina para poder difundir estos materiales, de preferencia digitalizados. En nuestro campo, digamos en el campo de los museos, en el campo del arte no objetual, que es el del que yo estoy hablando, pues podemos hacer exposiciones en donde justamente digitalicemos lo que hace falta por digitalizar y lo pongamos como una pieza. No sé si alguno de ustedes o cuántos de ustedes hayan ido a ver una exposición y hayan visto en una tablet el registro de un performance que ocurrió en los años 90. Bueno, a eso me refiero, dar salida a los registros que tenemos, que no hemos digitalizado, y obviamente esto implica una tarea permanente en la vida, que a veces es difícil darnos abasto, porque obviamente seguimos produciendo y siguen haciéndose obras. Hay obras muy recientes, casi todas las nuevas obras que se incorporan ya son de nacimiento digitales, pero eso no implica que no tengamos que pensar en cómo las vamos a conservar. Entonces, difundirlas a través de exposiciones, difundirlas a través de publicaciones, a través de foros, conferencias, pláticas, charlas como estas. Algo que yo he entendido a lo largo de los años es que difundir es conservar. Bueno, y finalmente, y no menos importante, creo que aquí tal vez todos los museos públicos, que ahorita nada más estoy en esta mesa yo por parte del INVAL, pero creo que la labor del archivista, la labor de la catalogación es abismal, no nos damos abasto, generalmente tenemos poco personal, necesitamos obviamente una mayor inversión de dinero y profesionalización de nuestro
personal, o sea, del personal que se dedica a la digitalización y al registro de obra. Y aquí creo y veo que tenemos oportunidad de platicar, de conversar con personas que vienen de otros lados. Está aquí Dorín, está aquí Artemio, están aquí ustedes, y creo que entre nosotros podemos compartir visiones, formas diferentes, pero que tienen mucho en común, de las cuales podemos aprovecharnos en el buen sentido para ver, imaginar, descubrir nuevas formas de conservación del arte no objetual, que es del que yo he estado hablando, pero compartirnos información. Yo creo que de momento aquí yo lo dejaría también. Muchas gracias. Muy puntual, pero bueno, justo en esa puntualidad, como con mucha claridad. Te agradezco mucho, Valeria. Creo que tienes varios puntos muy importantes. Y creo que arrojas, justamente ya empezamos con el call to action, ¿no? La llamada a la acción de cosas que podríamos estar haciendo más adelante. Bueno, Dorín, Artemio, ¿quién le gustaría aportar un poco más? Dorín, muchas gracias. Bueno, creo que yo coincido justo con Valeria con esta idea de que dentro de la sí, diseminación, distribución, compartir, ¿no? A partir de lo que existe y de lo que está disponible en la producción o en la actualidad, pues radica un punto bien crucial de cómo llevar, cómo archivar esto, ¿no? Y justo por eso, digamos que en mi participación anterior hablaba de ese archivo dinámico, ¿no? Yo creo que, es decir, no he encontrado una mejor forma de decirle, pero creo que al menos como en las prácticas digitales a grandes rasgos, es el archivo dinámico el que las termina preservando. Sobre todo en comunidades tan poderosas como las que son los videojuegos, ¿no? O sea, son comunidades como que están ensambladas de tal forma que es posible llevar a cabo una revisión histórica, ¿no? Más allá de la academia y más allá de otro tipo de espacios institucionalizados, a partir más bien de sus comunidades, y eso me parece bien importante. Creo que eso se transmite también a otro tipo de prácticas digitales. Digo, quizá aquí mi experiencia es mucho más trabajando, pues yo diría, con piezas creadas por y para plataformas y espacios digitales a partir de los años 90 hacia acá, y que creo que siempre ha sido la conversación, ¿no? La conversación, por ejemplo, con el NetArt, ¿no? O sea, pensando, digo, quizá es como lo que se me hace más cercano, precisamente porque, pues bueno, para empezar, las piezas de NetArt pues son páginas web, ¿no? Las páginas web habitan específicamente en Internet. ¿Cómo se preserva eso, no? Vamos a seguir cayendo como en esta eterna optimización, ¿no? ¿Qué tanto una página, en tanto que se optimiza para otro tipo de navegadores o otro tipo de protocolos, deja de ser la pieza, ¿no? Son las mismas preguntas que estábamos estableciendo hace unos minutos con los videojuegos. Y de nuevo, ¿no? Las salidas casi siempre tienen que ver con capturas de pantalla, ¿no? Capturas en video de navegaciones sobre las piezas, emuladores de los navegadores en los que se vivían o se llevaban a cabo. Sin embargo, yo creo que lo más exitoso siempre ha sido ese archivo dinámico, ¿no? Y creo que tampoco hay que perder de vista que, sobre todo cuando estamos ensamblando híbridos matéricos, como son los videojuegos de consola, por ejemplo, ¿no? O sea, que no son evidentemente solo, o sea, la pieza no está de nuevo, ¿no? Ni en el cartucho ni en la consola, pero sí la interfaz comunica la experiencia y la experiencia sí es parte central a entender o a navegar esas piezas, ¿no? Y cómo hacemos ese ensamble también. Creo que no hay que perder de vista, como también comentaba un poquito Artemio en su última participación, que las tecnologías son vulnerables para empezar, ¿no? O sea, y creo que eso no hay que, pues sí, como quitarlo del panorama, ¿no? Porque de repente también como esta evolución a digitalizar todo, personalmente no me parece que haya sido históricamente la opción viable, ¿no? O sea, las tecnologías siguen siendo vulnerables, siempre van a ser vulnerables, y más en un contexto actual en el cual la obsolescencia programada está, bueno, tiñendo absolutamente todo, ¿no? O sea, esa eterna optimización no va a frenar hasta que encontremos otras vías, pues justo, ¿no? De entender estos objetos, ¿no? Porque no son únicamente objetos comerciales capitalizables, ¿no? También son otro tipo de cosas, sobre todo cuando pensamos en lo que simboliza una metaherramienta, ¿no? Una metaherramienta como es una computadora, una metaherramienta como es un teléfono inteligente, ¿no? O sea, que te permite hacer simultáneamente una serie de tareas, pues bastante amplias.
Pero entonces, si estamos localizando y pensando que vamos a generar estos archivos y se van a colocar en estos espacios, ¿cuáles son las políticas también de esos espacios? Es muy importante pensarlas desde ahí, porque en eso radica también la forma en la que podamos efectivamente intervenirlos y seguir activándolos una y otra vez. De nuevo, ¿no? O sea, también estas comunidades cooptadas por algoritmos personalizados, como son, por ejemplo, tener comunidades en Facebook o en Twitter o en Instagram, ¿no? Incluso podría decir un poco en Twitch, ¿no? De repente como que, es decir, sí son espacios como que gestan y que permiten que estas comunidades generen sus propios archivos dinámicos. Sin embargo, también debiéramos de pensar en cuáles son estas otras plataformas que deberíamos estar consolidando quizá de manera más legible o más poderosa, que no necesariamente son vulnerables a esas políticas con las que no tenemos compatibilidad como comunidades, ¿no? O que no están permitiendo que esas comunidades evolucionen, ¿no? Que si bien por mucho tiempo también pienso son espacios como Reddit, ¿no? También en su momento fueron espacios como 4chan, pues quizá ahorita más bien estamos hablando de otras comunidades que tengan que gestarse bajo otras condiciones y políticas que no estén cooptadas por esas, pues sí, por esas lógicas del algoritmo personalizado que pues al final no permite que accedamos a la información de una manera fluida. Lo que yo busco y los resultados que me aparecen a mí no son los mismos que el de ninguna otra persona y que por lo tanto generar o ser parte de estas comunidades a partir exclusivamente de las interacciones en línea muchas veces no es tan fácil como pareciera, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Pensar y tener bien en claro que si bien yo le apostaría a ese archivo dinámico que está basado en compartir la experiencia a través de una serie de dispositivos vastos, ¿no? No únicamente digitales, también le sumaría el que estas condiciones de la vulnerabilidad de la tecnología tendrían también que ayudarnos a empezar a apuntar cuáles son los espacios óptimos para preservar y archivar ciertos archivos o ciertos formatos. Y no únicamente como saltar de nuevo, ¿no? Como al abismo de la digitalización, que pues además pareciera que cada vez se complejiza mucho más, no nada más por sus políticas, sino también como en cuestiones ecológicas y sociales, ¿no? Lo que implica. Entonces, creo que ahí pues tendremos que justo, ¿no? Darnos también a la tarea de repensar desde un espacio un tanto más crítico, basado en sus comunidades, hacia dónde podemos llevar estos archivos y estas prácticas. Estaba muteado. Muchas gracias, Dorín. De hecho, bueno, ya nos estamos acercando al cierre. Me gustaría empezar a dar espacio para las preguntas del público y las participaciones del público. Fíjense, aquí creo que algunas de las preguntas que se estaban planteando o participaciones que se estaban planteando, aquí las pueden ver también en el chat que tenemos aquí junto, ya las fuimos contestando de algún modo y fueron saliendo de manera muy curiosa. Pero sí hay algunos puntos que estamos dejando sin tocar. Vamos a ser muy breves para tratar de contestar todas las preguntas posibles. Me gustaría empezar con una pregunta para Artemio que viene de Lisette Saldívar Larrañaga, que de hecho le hizo una pregunta a cada participante. Artemio, ¿qué elementos se requieren para preservar arte realizado en videojuegos? ¿Quién es dueño de una obra de arte realizada en un videojuego? De hecho, teníamos por aquí el tema de derechos de autor rondando desde el principio, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? Digo, realmente es una pregunta extremadamente compleja, pero yo creo que es en dos partes. El arte puede salvarse y extraerse, digamos, o sea, te estoy hablando del arte creado dentro de un videojuego en este contexto específico que está mencionando. Realmente en ese caso es cuantificable porque está limitada por el código y las capacidades de expresión de ese sistema en cuanto a su presentación objetiva, ¿no? Pero su preservación implicaría preservar todo lo que le rodea, preservar el juego, preservar el hardware, preservar la forma en la que este mismo software y hardware presentan información, que esto es algo un poco más etéreo, pero justamente he trabajado en proyectos que tratan de ayudar a esto, como la suite 240p IMD Fourier, ¿no? Que lo que tratan de hacer es generar una huella auditiva de la consola para poder tener un testimonio, pues digamos que fehaciente, objetivo de
cómo se comporta el audio de una consola en un sistema de referencia auditivo humano y hacer esas comparaciones, ¿no? Entonces, son muchísimos elementos los que están alrededor de esto y básicamente es una pirámide. Tendríamos que primero preservar el archivo salvado de los datos que contienen esa representación dentro del juego, luego el hardware y luego todo el meta hardware o todo el entorno de expresión que se tiene alrededor, ¿no? Que es bastante complejo, pero bueno, estamos trabajando en tratar de hacer que eso sea posible. Claro, muchísimas gracias, Artemio. Hay otra pregunta para Valeria directamente. Igual de Lisette. ¿Qué procesos se llevan a cabo para la preservación y conservación del arte inmaterial en una colección? Ajá. Pues igualmente complejo, y más en una institución pública. Digamos que son archivos ya electrónicos, ¿no? Me están preguntando por arte inmaterial, o sea, archivos digitales. Entonces, pues el primer asunto que hay que resolver es tener espacio de almacenamiento. Muchas veces parece básico, pero nos enfrentamos a ese problema, no tenemos ni siquiera en dónde alojarlo de forma segura. Por supuesto, tener espejos, discos duros respaldados. Siempre tenemos que pensar que los dispositivos también se pueden robar, también se pueden perder, también se pueden echar a perder, descomponer, etcétera. Y creo que sigo pensando que uno de los aspectos más importantes es la difusión. Siempre tener en mente, imaginar cómo podemos hacer llegar y hacer pública esta información. Como dije antes, difundir es conservar, y aquí un poco retomo lo que decía Dorín, es decir, son extremadamente vulnerables también las tecnologías, la obsolescencia. Entonces, bueno, en tanto vivamos en este mundo virtual, tenemos que seguir imaginando y compartiendo. Yo diría estas tres cosas, pero enfatizaría la actividad de la difusión por todos los medios. Correcto, correcto. Sí, la difusión ha sido como, creo que una de las líneas que nos han llevado toda la mesa, ¿no? ¿Sí? Y quizá la experiencia se vuelve irreproductible de manera idéntica, pero la misma difusión nos va dando una pauta importante para rescatar lo que sea posible. De hecho, muchas de las participaciones del público iban exactamente en esa línea, ¿no? Muchos de los comentarios tal cual refuerzan eso que acabas de decir. Muchas gracias, Valeria. Va la última que tenemos aquí para Dorín. Dorín, ¿cómo la práctica de los acervos de las artes digitales han roto los paradigmas de la idea de permanencia de un acervo? Pues creo que de la misma manera en la que han roto los paradigmas de cómo se ubica, se experimenta una pieza que está distribuida, por ejemplo, en Internet, ¿no? Creo que de alguna manera, en tanto, bueno, entendiendo en esta pregunta la permanencia como algo que está ubicado en un espacio físico y restringido, digamos, a un acceso muy específico, ¿no? de un público o de una serie de individuos que lo pueden manipular. Creo que evidentemente al tener un archivo o un acervo localizado en línea, ¿no? Que quizá quienes lo han hecho de manera más, ¿cómo decirlo?, como más activa es todo lo relativo a la literatura, por ejemplo, pues tiene mucho que ver más allá de mantener el archivo y el acervo accesibles, sino también con las posibilidades de llevar estos acervos a otros niveles de interacción con sus públicos, ¿no? Creo que hay algo que, si bien cada vez más está o se siente raptado por las redes sociales, pues recordemos que el Internet no solo son las redes sociales, ¿no? No, el Internet no existe solamente ahí, es mucho más vasto que eso, ¿no? Y si nos salimos tantito de ahí, sí tenemos una capacidad un tanto más poderosa, ¿no? De encontrarnos sus acervos con audiencias que no han tocado o que no tocarían regularmente y viceversa, ¿no? Entonces, creo que más bien, si queremos como romper esos paradigmas de permanencia, tenemos que también romper un poquito ahí esos paradigmas de que el uso de Internet está
cooptado solo por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Que si bien yo entiendo que es la forma natural de navegación actual, no es la única ni la más relevante. Entonces, o sea, si vamos allá afuera, ¿no? Afuera de las redes sociales, encontrarnos con estos acervos, sí efectivamente nos podemos convertir en otro tipo de audiencias activas que eventualmente también conformen ese archivo dinámico, ¿no? Que también distribuyan y compartan y gesten otro tipo de pequeñas comunidades a partir de salir de estas zonas controladas, ¿no? De estas extrañas fronteras de lo que representa el muro, por ejemplo, de Facebook, ¿no? O sea, pensar que se llama el muro de Facebook me parece impresionante. Digo, y ese es un viaje muy mío, pero bueno, así se llama, ¿no? Es un muro y efectivamente los muros, recordemos que están ahí para dividir espacios. Bueno, pero fíjate, también como para, los muros se usan mucho para publicidad, ya que estamos en eso. Aquí hay una pregunta un poquito más abierta para el que quiera agarrarla. Dice, preservar arte y un videojuego también buscan preservar esa experiencia que se dio en el tiempo. ¿Se trata de emular? Esta pregunta la hace Ademar Mendoza. ¿Quién puede contestarla? Dice, también buscan preservar esa experiencia que se dio en el tiempo. O sea, bueno, estamos tratando de emular esa experiencia que se dio en el tiempo. Creo que ya medio habíamos tocado ese tema, pero... Pues mira, yo creo que básicamente no se puede emular la experiencia, se puede emular el objeto que creó la experiencia, ¿no? Y creo que ese es el fin loable y alcanzable que se está buscando, yo creo que en común, ¿no? De todo lo que hemos mencionado. Y si no es eso, es emular la situación en la que se creó la experiencia. Son distintos grados, como bien había mencionado tanto Valeria como Dorín. Sí habemos algunos obstinados que tratamos de hacerlo al minuto detalle con la finalidad de que la experiencia pueda ser replicable, pero el momento en el tiempo en el que se experimente y el individuo que lo experimenta no va a ser el mismo que se experimentó en aquel momento, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que vamos todos en esa misma línea. Aquí tengo otra pregunta guardada desde un poquito antes, que creo que también es el momento de hacerla. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta para generar obra dentro de un espacio de videojuego? O sea, suponiendo que tenemos un videojuego en línea, por ejemplo, como podría ser Minecraft. Y no debería ser extraño a nadie aquí que dentro de Minecraft se están produciendo algunas expresiones, ¿no? Que sí podríamos catalogar como artísticas. Si estamos haciendo este producto dentro de un espacio de videojuego, ¿qué tendríamos que estar tomando en cuenta? Sobre todo pensando que es un entorno privado, un servicio de hospedaje específico. Creo que ya tocamos varias de estas cosas, servidores que están en manos de terceros, ¿no? Creo que de repente es un poco una cuestión de, en el momento en el que se empiezan a manipular los espacios para adoptar acciones o materialidades que no están preprogramadas en ese espacio, ya hay un gesto de creación, ¿no? O sea, por supuesto que, bueno, yo he ido ahora recientemente a varias exposiciones en Minecraft, por supuesto en Second Life, en Roblox, y me parecen pues justo, ¿no? Gestos bien interesantes porque creo que una de las partes relevantes está en cómo utilizamos este espacio que está dado, que claro, tiene sus políticas, sus limitantes de accesibilidad, de geografías, ¿no? De mil y un cosas que podríamos decir, incluso censuras dependiendo de los países, ¿no? Pero el hecho de tomar estos espacios y convertirlos en algo para lo que no están preprogramados, es ya en sí mismo, al menos a mí me parece, un acto bastante artístico y digno al menos de ser analizado desde esa lente, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en toda la práctica también de Eve y Franco Mates cuando se ponían a jugar Call of Duty y no hacían nada y se quedaban friseados y decían, no me mates, esto es un performance, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que los mataban después de un par de minutos, ¿no? Pero es decir, al menos invitar a esa reflexión de que alguien se acerque y le enuncie esto es un performance, ¿no? Yo creo que abre al menos en un par de ocasiones a esa
conversación de decir, a ver, espérate, pero ¿qué estás haciendo? ¿Un performance aquí? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿No? Y creo que esa conversación empieza a generar estos intercambios que van más allá del juego, ¿no? O sea, no están haciendo lo que se espera que hagan ahí, están parados, ¿no? Con las manos en alto diciendo, no me mates, esto es un performance. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa colocarlo en una comunidad y en un espacio en el cual, bueno, el objetivo del juego, vaya, tiene mucho que ver con que pues los maten ahí, ¿no? O sea, incluso pienso, ¿no? Como estas activaciones que ha habido últimamente, por ejemplo, en Fortnite, ¿no? Con este concierto que hizo Travis Scott, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo se utilizan esos espacios? Podemos pensar estos también como, ahora sí, una emulación del espacio público. Por supuesto que no son públicos en tanto sus políticas y accesibilidades, pero ¿se puede emular también ahí? ¿De qué manera se emula eso? Y creo que para mí es donde radica como sí, como la carnita, la clave de cómo podemos pensar que se gestan estas expresiones artísticas en esos lugares. Para mí tiene que ver con eso, con romper lo preprogramado e invitar otro tipo de conversaciones, incluso si están limitadas a un espacio, a una comunidad, a un software, a un sitio web, ¿no? O sea, y bueno, y hay otras cosas que en sí mismas a mí me parece que ya son pues, piezas de arte, ¿no? O sea, todo lo que hace David O'Reilly, por ejemplo, pues es que yo no sabría cómo enunciarlo de otra manera, ¿no? O sea, jugar Everything de David O'Reilly es eso, es una constante reflexión de, ¿no? Y no sé, ¿no? O sea, creo que ahí también como que caben esas dos vertientes y sí, me parecen igual de poderosas. Muchas gracias, Dorín. Artemio, tienes creo que ya estamos por terminar. Adelante, adelante. Voy a hacer una introducción muy breve, pero me pareció muy interesante la pregunta y lo que dijo Dorín en cuanto a que se puede hacer ese símil moviendo el hacer arte dentro de un juego a hacer un juego dentro de un engine. Es exactamente similar en todos los sentidos. Cuando el desarrollador implementa un juego utilizando un engine como Unreal o como está haciendo lo mismo, ¿qué tanto va a poder preservarlo en el futuro? Y está limitado exactamente a todo lo que Dorín expresó. Sí, tienes toda la razón. O sea, trabajar sobre engines tiene luego esa problemática. De hecho, híjole, se me están empezando a ocurrir muchísimas preguntas. De hecho, no alcanzamos a trabajar todo lo que empezó a surgir de los comentarios. Quiero agradecer los comentarios que se hicieron durante la transmisión. Salvador, Carlos, George, muchas gracias por sus participaciones. Vamos a tener que cerrar ya, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Digo, ya sabemos este tipo de mesas apenas si se alcanza a esbozar lo que sabemos que más adelante podría ser una conversación mucho más profunda, mucho más rica. Y pues bueno, pues vamos haciendo este cierre y le voy a ceder la palabra a mi colega Oscar Cay, para que nos ayude al cierre de la transmisión. Oscar. Voy. Hola, estaba yo encendiendo mi micrófono. Muchas gracias, Jacinto. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido un súper aprendizaje. Estaba yo aquí apuntando unas cosas. Creo que estamos hablando de... Yo me quedo con más preguntas que respuestas, ¿no? Y eso es padrísimo porque quiere decir que estamos en un lugar de frontera. Estamos como de pioneros en un lugar nuevo que también tiene una gran historia. Artemio, yo a ti te veo como un arqueólogo de los videojuegos, ¿no? Entonces, este mundo virtual que ahorita se está superpoblando, que hay una raíz que viene desde abajo y estamos como que buscando de dónde está enraizado, y por lo único que me queda es como un universo infinito y maleable de arenas de ceros y unos, ¿no? Es esta digitalidad y este futuro que está creciendo y que además no sabemos, estamos aprendiendo a ver cómo lo vamos a conservar, ¿no? Y la herramienta de conservación también tiene que ir creciendo y evolucionando. Entonces es como es una cosa persiguiendo a la otra, me da la sensación.